En la Biblia se registran pandemias o enfermedades así de este tipo, enfermedades muy graves que haya afectado a la población de una manera muy grave. Bueno, pues si usted ha estudiado la Biblia, sabrá que habla de algunos de este tipo de padecimientos de parte del pueblo de Dios o por si habla de Egipto, podríamos mencionar enfermedades, porque Dios las menciona, enfermedades que sucedieron o acontecieron en Egipto y que los hebreos o el pueblo de Dios, los judíos, habían visto y habían temido mucho en su corazón. Tenido miedo a estas enfermedades que se suscitaban y que arrasaban con gran número de la población. A lo largo de la historia de la humanidad han existido, hermanos. Tristemente, antes de Cristo no se llevaban muchos registros o no encontramos muchos registros de pandemias de este tipo porque no se mencionaban de esa manera. Pero algunos registros de las pandemias más graves que han ocurrido o de las cuales se lleva registro, quisiera mencionárselas, están fuera de la Biblia y luego vamos a ver algunas cosas que acontecieron en la Biblia que podríamos mencionar que podrían caber dentro de lo que es pandemia o una enfermedad como de este tipo. Bien, algunas de las que encontré, de los registros que encontré, algunas de las más, podría decirse, serias, está plagas de Atenas en el año 430 a.C. Si trazamos desde el año 430 a.C. hasta hoy, hasta lo que es el COVID, en el siglo XXI, ha habido alrededor registradas otra vez, no siempre se lleva registro. Recuerde que antes la población no teníamos esos medios de transporte tan rápidos como tenemos hoy, que podemos viajar de América a China rápidamente, en pocas horas, ¿verdad? No en meses como antes se hacían los viajes en barco, que eran muy complicados viajar de un continente a otro. Y tal vez muchas ocasiones venían de este tipo de pandemias que eran pandemias regionales, que se quedaban nada más en un área específica y no trascendían a otros países, o era muy difícil que llegaran a otros países y mucho menos que llegaran a otros continentes como el continente americano, que está totalmente separado del viejo continente, ¿verdad? De África y de Asia y de todo aquel grupo de masa continental, ¿verdad? Entonces, como no existían, pues era más difícil de que se contagiara todo el mundo completo, era más complicado. Más sin embargo, sí existieron algunos registros de estas pandemias. Y de ahí que ponían que han puesto en riesgo la supervivencia humana. 4 de las más mortíferas han sido la peste negra, la viruela, aunque usted no lo crea, la gripe española y el SIDA. ¿Ok? De las pandemias hasta hoy en día, las más, podría decirse, registradas mortales, ¿verdad? Las actuales. Y el número de personas aproximadas registradas en la plaga de Atenas, que inició, fíjese, inició en otro país y se fue extendiendo por varios países, pero quedó en una región específica, no salió de esos países. Más aún así murieron 150,000 personas en el 430 a.C. por la plaga de Atenas, que así se le llamó. Luego vino otra peste, la peste negra, llamada peste negra, que fue en la Edad Media, ¿ok? Que cobró la vida de cerca de 200 millones de personas. Es un número enorme de personas que murieron por la peste negra, que se le denominó así. La viruela, pues no se quedó atrás. La viruela hay registros más antiguos y que si se calculara más o menos la cantidad de personas que han muerto por viruela, pues anda superando alrededor de los 300 millones de personas, al menos un cálculo más o menos. La viruela es una enfermedad bien antigua que data de las poblaciones humanas del año muchísimo antes de Cristo, una fecha muchísimo anterior a Cristo. Aunque a lo largo de la historia los científicos atribuyen la mayoría de este tipo de enfermedad a muertes infecciosas, pero relacionadas con lo que es la viruela. Uno de los brotes, la viruela va y viene, pero uno de los brotes cuando de repente brotó otra vez de una manera muy, muy grave, muy crítica, fue en el 1520 en el territorio americano, ya en América.
y murieron cerca de 56 millones de nativos o de personas indígenas que vivían en el América. La razón porque obviamente los nativos americanos no tenían anticuerpos o nunca habían lidiado con este tipo de enfermedad, y al traer los españoles y los europeos llegar infectados con esta enfermedad, pero ellos sí tenían anticuerpos, por lo cual la resistían, y los nativos no, pues murieron muchos nativos, 56 millones de nativos por la viruela. Así es que epidemias muy serias, muy graves. Otra llamada la gripe española, que a lo mejor usted la ha escuchado en los noticieros, lo ha escuchado en CNN, en Fox, en noticieros americanos o en noticieros en español. Hacen referencia a esta pandemia y la comparan con la gripe española, pero la gripe española fue algo terrible. La gripe española, aún y cuando otra vez nuevamente era muy difícil viajar entre continentes, aún con todo eso, causó cerca de 50 millones de personas durante esto fue al final de la Primera Guerra Mundial. No conforme con las muertes por combate en la guerra, 50 millones de personas murieron por la gripe española, también un tipo de influenza, un tipo de virus similar. Y no hablemos del virus de transmisión sexual, el SIDA o como le llaman en inglés, VIH, ¿verdad? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que es un virus que entra a tu cuerpo, y cuando tus defensas tratan de atacar este virus, el virus mata tus defensas. Entonces te quedas sin defensas en tu cuerpo, y el SIDA no te mata, pero te mata cualquier otra enfermedad. Cualquier otra bacteria, virus que entre a tu cuerpo te va a matar porque no tienes ninguna defensa. El SIDA destruye todas tus defensas en el cuerpo y te deja indefenso totalmente. Entonces se calcula que ha matado nada más esto del SIDA. Y ahora, ¿por qué no vemos en las noticias los números de muertes de SIDA? Porque como es algo de transmisión sexual o de una conducta sexual desordenada, pues se dejó de decir a las personas que las personas disfruten su sexualidad, vivan su sexualidad desordenada, pero se ha olvidado de recordarles que sigue matando gente el SIDA. Y han muerto de entre 25 y 35 millones de personas por el SIDA, por una vida sexual desordenada. Entonces, ha habido pandemias muy graves en la humanidad. 300 millones, 200 millones, 50 millones, 35 millones de personas. La gripe española, 50 millones de personas murieron. Entonces, son cosas serias, son cosas que se deben de tomar con seriedad. Por eso que vimos que los gobiernos empezaron a estar muy preocupados por la epidemia y cómo se contagiaban rápidamente las personas de una manera exponencial, se doblaba la cantidad rápidamente. Entonces, esto ha existido a lo largo de la humanidad, fuera de la Biblia, registros fuera de la Biblia. Puede usted ir a buscarlo en librerías, en Google, en páginas del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, y puede encontrar todos esos registros de pandemias que han existido y han existido muy graves. Hoy en día sigue existiendo el SIDA, pero ya nadie le tiene miedo al SIDA. ¿Por qué no le tenemos miedo al SIDA? Porque pues ya no se nos dice en la televisión. Ya no se menciona que el SIDA sigue matando personas, que el SIDA es algo muy grave, que te deja sin defensas y puedes morir de una gripa, puedes morir de algo que te comiste, que traía una bacteria y te mató, de cualquier cosa. Mire, en lo personal, por la quimioterapia también te mata todas las defensas. Me mató todas las defensas y me andaba muriendo por comer un sándwich con lechuga. Me estaba matando la lechuga de un sándwich. Algo que normalmente en un cuerpo sano no te haría absolutamente nada, pero cuando tu cuerpo deja de tener defensas, cualquier bacteria, cualquier virus te puede quitar la vida. Y eso hace el SIDA, te deja sin defensas, pero ya nadie lo dice. Por eso ya nadie tiene miedo a esto, por eso ya nadie tiene precaución y viven su vida sexual de una manera desordenada, poniéndose en riesgo. Más aquellos que son muy promiscuos, ¿verdad? Que tienen demasiadas parejas y cambian de pareja constantemente, ponen en riesgo su vida.
porque pueden contagiarse. Y no es la única enfermedad que se transmite de manera sexual. Hay muchas, ¿verdad? Muchas enfermedades de transmisión sexual. Y si todos, como hablábamos ayer, nos acopláramos a la voluntad de Dios, a lo que Dios puso, que es un hombre para una mujer, hasta que la muerte los separe, hasta que Dios nos separe, pues no tendríamos que preocuparnos de esto, del SIDA, de enfermedades venéreas, de nada de eso. Pero ¿por qué nos preocupamos? Por no hacer caso a la voluntad de Dios o a los planes de Dios. Pero bueno, estamos hablando de pandemias. Volvamos a la pandemia y vamos a la siguiente diapositiva. ¿En la Biblia se registran pandemias? Yo considero que sí. Considero que sí por la manera que se describen algunas de ellas. Ahora en la Biblia no se dice vino la gripe y mató a tantas personas o vino el virus de la influenza. No encontrar eso en la Biblia, obviamente. Esos son términos o nombres que le han puesto los científicos a enfermedades. Pero enfermedades desde los inicios de la humanidad han existido. Enfermedades y pandemias han existido a lo largo de la humanidad, de lo que ha existido el hombre después que Dios creó al hombre y que el hombre salió de la protección de Dios, pues el hombre quedó expuesto a todo tipo de enfermedades. Y la mayoría de las enfermedades más graves, si usted se ha dado cuenta y ha puesto atención a cuando tratan de rastrear los científicos de dónde vienen estas enfermedades, pues vienen de la manipulación o el uso inadecuado o el trato inadecuado en cuanto a animales creados por Dios, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces hay que tener cuidado también, hay que hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Se registran pandemias? Quisiera pensar que sí. Quisiera que leyéramos unos pasajes y me acompañaran en 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 15 al 17. ¿Cómo se les menciona en la Biblia? Bueno, en la Biblia a veces se les menciona como la peste. En la Edad Media, a estas pandemias que surgían también les decían la peste. ¿Por qué? Porque ocasionaba muchas muertes. Y las muertes de personas en gran número empiezan a no darse abasto para sepultar a las personas o para deshacerse de los cuerpos y empieza a haber un mal olor, una peste. Por eso se le dice la peste. Pero obviamente era causada por algún tipo de enfermedad, algún tipo de virus, de bacteria o de algo que entraba en el cuerpo de las personas y que les quitaba la vida. Pero dice 2 de Samuel capítulo 24 versículos 15 al 17: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Note, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Hubo un periodo de tiempo nada más que esta peste duró entre el pueblo de Israel, pero ese tiempo pequeño que duró fue suficiente para contagiar y matar a 70,000 hombres. 70,000. En Estados Unidos ya superamos los 20,000, iban 20 y tantos mil, creo, hasta el día de ayer que chequé. Todavía en el tiempo de cuando se escribe 2 de Samuel, un poco de tiempo que Dios permitió que este virus entrara. No sé si fuera virus o fuera bacteria o qué fuera lo que sucedió, porque se le llamaba simplemente peste. Entró un poco de tiempo en el pueblo y 70,000 hombres murieron, 70,000 personas fallecieron. Interesante, ¿no? 70,000, un número muy grande de personas que murieron por esta peste llamada peste. Dice el versículo 16: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dijo David: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas tus ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David sabía que este mal había venido por su mal comportamiento. Y David dijo: ¿soy el culpable yo? No, ya deja de que esto pase entre ellos. Yo fui el culpable. Ven contra mí, atácame a mí, contra mi hogar, contra mi familia. Yo fui el que hice el mal, yo me lo merezco, ¿verdad? Entonces 70,000 es un número muy grande, muy elevado.
podríamos mencionar lo que podría ser un tipo de peste, ¿verdad? Un tipo de pandemia. Ya hablando de miles, ya es algo sumamente elevado. Pero otra vez encontramos la misma referencia: un mal comportamiento del dirigente del pueblo de Dios, como lo estudiamos ayer, una mala actitud, una mala relación con Dios, y viene este sufrimiento para el pueblo. Bien, vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 24. Dice Deuteronomio, hablando de la advertencia para el pueblo, dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Otra vez pandemias, peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Una de las cosas que Dios utilizaba o que permitía que pasaran, ¿verdad?, eran las pestes o eran las enfermedades. No se registraba qué tipo de enfermedad, simplemente los judíos o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento lo registraban como una peste, simplemente como una... que la gente se empezaba a enfermar y empezaba a morir, empezaba a padecer, y mencionan simplemente los números de la cantidad de personas que morían, como vimos en 2 Samuel 24, 15 al 17. Moría gran número de personas. Pero no es las únicas ocasiones. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en referencia a estas llamadas pestes. Como nosotros diríamos pandemia, ellos le llamaban pestes, ¿verdad? Muerte por enfermedad, enfermedades que venían, entraban al pueblo y mataban a mucha gente. Entonces, desde el inicio de la humanidad han existido este tipo de cosas, estas enfermedades, estas pandemias. Tristemente, no todos los pueblos las registraron, no todos los pueblos tienen escrito qué tipo de enfermedad o síntomas tenían y por qué morían las personas. Hasta tiempos más modernos se empezó a llevar registro de este tipo de pandemia. Simplemente se menciona peste. Era una peste, era una enfermedad que entraba en el pueblo y murieron 70,000 hombres. Mucha gente murió. Entonces, interesante. Hay uno que me llamó mucho la atención por las características de lo que pasó en esa historia. Y está ahí en Primera de Samuel. Vamos allá a Primera de Samuel, porque creo que ahí se me fue el dedo y le borré el número del versículo. Pero vamos a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. Versículos del 8 en adelante. Le cuento un poquito de lo que... Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Al cabo creo que tenemos tiempo. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. ¿Qué sucedió? O si usted no conoce la historia del pueblo de Dios, Dios manda a su pueblo que hagan un arca. Así se le llama, el arca del pacto, ¿verdad?, con Dios. Y en esta arca Dios manda que hagan dos no recuerdo la palabra. Estaban extendiendo sus alas, seres espirituales, ¿verdad? Y adentro del arca ponen también ciertas cosas que Dios pide: la vara de Aarón, las tablas, maná, ciertas cosas que Dios pide. La pide que la hagan de un cierto tipo de madera, y luego la forren también de un cierto tipo de metal, de oro, ¿verdad? Y da una serie de detalles. Y esta arca tenían que llevarla a todo lugar. Solamente las personas que Dios indicaba que podían cargarla, ¿verdad? De entre la tribu de Leví. Si usted nota, por ejemplo, en los muros de Jericó, el arca era la que iba adelante marchando. Si usted también recuerda cómo atravesaron el río y el agua se detuvo, no el mar, el río. Pasan, y cuando los sacerdotes que iban cargando el arca ponen su pie sobre las aguas del río, las aguas se detienen, queda seco y el pueblo puede pasar hacia la conquista de la ciudad. ¿Ok? Entonces esta arca era importante para el pueblo de Dios. En esta arca se dice que también, cuando estaba en el lugar que Dios había designado en el templo o en la carpa, ¿verdad?, que se dividía en lugar santo, lugar santísimo, donde en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y ahí hablaba directamente con Dios. Pero si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo impuro, pues moría, y no se dejaban de oír las campanitas y alguien no podía entrar a sacarlo, tenían que jalarlo con
una cuerda que dejaba de fuera para que pudieran sacar el cuerpo muerto del sacerdote. Era cosa seria, ¿verdad? Ser sumo sacerdote y presentarse delante de la presencia de Dios con pecado en uno o no preparado para eso. Pero bueno, ese era el arca, así a grande rasgo, así corre, ¿verdad? Pero dice el versículo del 1 en adelante: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Ok, los filisteos capturan esta arca, esta cosa muy importante que Dios les había mandado hacer, en la cual se comunicaba con el sumo sacerdote. Era sumamente sagrada esta arca. Y en una batalla los filisteos capturan el arca de Dios y se la llevaron hasta su ciudad. Dice el versículo 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón, una deidad de ellos, ¿verdad? Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces meten el arca de Dios delante y lo ponen al lado de un dios, de un ídolo de ellos, ¿verdad? Una imagen, y se van. Y al otro día, cuando regresan a checar cómo estaba el arca, encuentran a su ídolo postrado ante el arca. Al ver lo que está en el piso, su dios de estos hombres, pues lo agarran y lo vuelven a poner en su lugar, es lo que está diciendo. Dice el 4: y volviéndose a levantar a la mañana del siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Bueno, lo volvieron a poner en su lugar, y al día siguiente se vuelve a caer este ídolo postrado ante el arca de Dios, y ahora sin cabeza y sin manos, ¿verdad? Solamente el tronco. ¿Raro? No es raro. Dios les estaba mostrando que Él es el único Dios verdadero. No hay Dios que pueda contra Él. No hay imagen que nos podamos hacer que pueda contra nuestro Dios. Dice 5: por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Note, las personas de esa ciudad que robaron el arca de Dios y la llevaron a su templo de su Dios, al no devolverla y al quedarse con algo que a ellos no les pertenecía, empezaron a enfermarse y les empezó a salir tumores a la población de toda esa ciudad. Empezaron a tener tumores. Dice, versículo 7: y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ellos mismos dijeron: mejor regresemos el arca, porque este Dios es muy poderoso, nos está haciendo que nos enfermemos todo, y ya hasta destrozó a nuestro Dios, ¿verdad? Ya le cortó la cabeza, las manos y dejó el puro tronco. No, mejor hay que regresarla ya. Esto no está bien. Bueno, dice, versículo 8: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá al arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron también de tumores. Entonces, ¿qué dijeron? Pues mira, cambiémosla de ciudad, hombre, nada más. Vamos a ponerla en otra ciudad y ya esto se va a pasar. Y ya no van a tener problema. Ya no tengan miedo, no va a suceder nada. Vamos a llevarla a la otra ciudad. La llevan a otra ciudad y adivine qué sigue sucediendo en esa otra ciudad. Desde el más pequeño hasta el más grande se empezaron a llenar de tumores. Se empezó a enfermar toda la gente ahí. ¿Ok? Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo? O sea, ya nadie quería el arca. Los primeros que la tuvieron se enfermaron y dijeron: ya no la queremos, nos va a matar, a nuestro Dios lo destrozó. Ok, mándala a tal ciudad. La mandan a otra ciudad y se empezaron a enfermar todos en esa ciudad, desde el pequeño hasta el más grande, todos con tumores en su cuerpo. ¿Sabes qué? No la queremos, mándala a otra ciudad. Y la mandan a otra ciudad, y cuando el arca va llegando a esa última ciudad o a esa siguiente ciudad,
Los de la ciudad dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? No, 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 no la queremos, no, mire todo lo que ha pasado en las otras ciudades, ¿por qué no la mandan para acá? ¿Verdad? Dice, dando voces, vino Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros, a nuestro pueblo. Y enviaron a reunir, y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían... Entonces estaban muriendo gente, pero los que sobrevivían, los que no morían, los que eran más fuertes, dice, los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Y le clamaban a su dios Dagón, ¿verdad? Ayúdanos, Dagón. Y Dagón se caía enfrente del arca todo despedazado y no podía hacer nada Dagón por ellos. Y la cambiaban de ciudad para ver si se pasaba esto. Y a la ciudad que llegaba se enfermaba toda la gente. La pregunta es ¿por qué se estaban enfermando todas las gentes de estas ciudades? Porque habían tomado un arca que no les correspondía. La habían robado. Eso le pertenecía al pueblo de Israel. Solamente un grupo especial del pueblo de Israel podía acercarse a esa arca. De la tribu de Leví. Solamente de los sacerdotes podían acercarse a esa arca. Y había requisitos para poder acercarse al arca. Y había requisitos para poder transportar el arca de la manera correcta que Dios les había dicho. Jugaron con las cosas de Dios. Jugaron con lo que Dios había mandado y que era sagrado para él en el Antiguo Testamento. Por la manera que se comunicaba con su pueblo. Y vino gran enfermedad en el pueblo que se la robó. Una ciudad se enfermó y morían y eran llenos de tumores. Los que sobrevivían se quedaban llenos de tumores. Se iba a la otra ciudad, seguían muriendo gente cuando llegaba a esa ciudad y se seguían llenando de tumores. La mandaron a otra ciudad y ya no quería esa ciudad. Ya, regrésenla, eso no es nuestro, regrésenselo a los judíos. Nos va a matar a todos. La pregunta es, ¿por qué a los filisteos el arca les ocasionaba muerte y tumores y al pueblo de Israel no? Interesante, ¿no? Porque el pueblo de Israel era una promesa esa arca o era algo que Dios les había mandado a ese pueblo. Y tenían que hacerlo como Dios había mandado. Y si lo hacían como Dios había mandado, no había ningún peligro en esa arca. Pero cuando alguien obra de mala manera, como este pueblo filisteo, vino una pandemia. Podríamos decir que fue pandemia. 3 ciudades enfermas con muerte y el que no moría con tumores. ¿Cuántos murieron? Pues no veo aquí que diga un número de cuántas personas murieron, pero si ya no lo querían y ya lo querían regresar, de seguro, como dice ahí, desde el más pequeño hasta el más grande, entonces, ¿qué número había de personas en cada ciudad? No lo sabemos. Pero 3 ciudades completas, todas las personas enfermas en esas ciudades, desde el más pequeño hasta el más grande. Pandemias. Entonces hay pandemias estas y podríamos mencionar también las mencionadas con los egipcios, mencionadas más adelante en la historia del pueblo de Dios, de Israel. Hay muchos ejemplos que mencionar, pero me llamó mucho la atención estas en lo particular y quería compartirlas con ustedes. Entonces sí se registran muertes de muchas personas en la Biblia por enfermedades, por fiebres, por tumores, como dicen en este caso. Empezaban a enfermar y a morir y a los que no morían quedaban con tumores en su cuerpo, con bolas en su cuerpo, no, algo horrible. Entonces ha existido y Dios, sabemos que hay una razón por la cual Dios permitió que esto pasara, en especial con el último ejemplo, porque robaron los filisteos algo que no les pertenecía, que les pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces sí ha habido pandemias, sí ha existido pandemias. Y con esto entendemos o podemos entender la siguiente parte. La siguiente parte es, pues, más que si los filisteos desobedecieron, es que ellos no eran responsables de esa arca. Dios se le había encargado esa arca a su pueblo, no a los filisteos. Era para su pueblo, para el pueblo de Dios, no para los filisteos. Por eso los filisteos estaban padeciendo. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, no sé si recuerda la historia de la escritura en la pared. Cuando aquel rey que conquista a los judíos o al pueblo de Dios lo conquista y saquean el templo de Dios y se llevan los vasos
y los utensilios con los que los sacerdotes ministraban el servicio a Dios. Se los lleva este rey, y con esos vasos que eran designados para la adoración a Dios por los judíos, pero ellos habían sido conquistados por este rey, empieza a emborracharse con sus amigos, empieza a malutilizar los utensilios que habían sido designados para que los usara el pueblo de Israel y en el servicio y en la adoración a Dios. Y él los empieza a malutilizar para emborracharse o para usos viles, ¿verdad? Usos equivocados. Bueno, pues Dios es muy celoso con sus cosas. Dice que en ese momento apareció una mano y escribió en la pared, ¿verdad? Mene, mene, tekel uparsin, ¿recuerda? Ha sido probado, ha sido pesado y ha sido hallado falso. Tu reino será quitado. Y aquel rey fue quitado, ¿verdad?, del reinado. ¿Por qué? Por querer jugar con utensilios que no le correspondían. Eran cosas sagradas para Dios que se usaban en el servicio y en la adoración a Dios. Y no importaba que Dios les hubiera permitido a este otro reino conquistar a su pueblo. Porque Dios también usaba a otros reinos para llamarle la atención a su pueblo. Les decía, si ustedes no me obedecen, van a venir otros pueblos y yo voy a permitir que los conquisten. Pero aun y cuando Dios permitía que los conquistaran, Dios no permitía que usaran sus cosas sagradas como juego o que las malutilizaran. No permitió que malutilizaran el arca a los filisteos y no permitió que malutilizara los vasos y los utensilios este rey, aunque los conquistó. Y fue quitado del trono porque jugó con las cosas de Dios. Entonces, más que eso es que en ese caso, en esos dos casos, había una ¿cómo podríamos decirle? Un mandato de Dios de que eso era designado para Dios y nada más. No lo podías utilizar para algo más. Era para el servicio a Dios. El arca era para un uso exclusivo de los israelitas. Había órdenes y reglamentos de cómo usarlo. Los vasos igual. Y no permitía a Dios que lo usaran para cualquier cosa. Entonces quizás los filisteos se le llevaron el arca porque estaba forrada de oro. Dijeron, oro vale mucho, vamos a llevárnosla. No. Empezaron a morir por pretender usar cosas que Dios no les dio a ellos, que Dios no les autorizó a ellos, y les pasó estas cosas. Dos ejemplos, ¿verdad? Nada más por mencionarlos así rápidamente. Bien, entonces vamos a la siguiente parte. Pasajes que quiero compartir con usted para terminar en esta tarde. Ay, no me digan que no puse la diapositiva. Sí, ahí está. Ahí está, no te pases. Ahí está. Ok. Vamos ahí, Jeremías, que deseo compartirles porque a veces, así como vemos pasajes de que Dios es muy estricto y muy duro en ciertas situaciones, porque tiene que serlo para enseñarnos rectitud y para enseñarnos disciplina a cada uno de nosotros, sus hijos, para que sepamos que con Él las cosas son serias, que no es un juego con Él. También vemos la parte que entendemos de que Dios tiene control sobre las enfermedades, tiene control sobre las aflicciones, tiene control sobre nuestra vida, tiene control sobre todo. Él está en control de todo. Recordemos a Job, cuando Satanás quiere hacer esta maldad contra Job, Dios le pone límites. Ok, te permito que hagas estas cosas, nada más no toques su vida. O sea, Satanás se tiene que cuadrar ante Dios, tiene que respetar lo que Dios le dice, aunque él ha desobedecido y está lejos de las promesas de Dios, ya Dios no lo quiere a su lado, aún así tiene que respetar lo que Dios dice. O sea, vemos cómo Dios está en control. Aún y cuando Job estaba en la aflicción más grande, Dios estaba en control y estaba protegiendo a Job hasta el límite que Job podía resistir. Jeremías capítulo 17, vamos allá en el Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, sigue de Isaías, sigue Jeremías, vamos al capítulo 17. Versículos 14. Vamos a leer desde el 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Y luego dice el versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Usted cree que Dios tiene poder sobre las enfermedades? Yo creo que sí.
Dios tiene poder sobre todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces Dios tiene poder aún sobre las pandemias, sobre las enfermedades. Y si no quiere Dios que esa enfermedad toque su casa, esa enfermedad no va a tocar su casa. Esa enfermedad no va a llegar a su puerta. Es decisión de Dios que llegue a nuestra puerta o no. Ahora, si Él permite que llegue a nuestro hogar, bueno, Él sabrá por qué lo permitió. Pero aún así Él está en control de esa enfermedad que Él permitió que llegara a nuestro hogar. De ese sufrimiento que permitió que llegara a nuestro hogar. ¿Qué podemos aprender de Él? Bueno, quizás podríamos aprender muchas cosas, pero note lo que dice aquí Jeremías. He aquí, 14, sáname, oh Jehová, y seré sano totalmente. Si tú me sanas, no va a haber enfermedad en mi cuerpo. Si tú no quieres que esté enfermo, no voy a estar enfermo. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame. Si tú me salvas, voy a ser verdaderamente salvo. Entonces, la salvación para vida está en Jehová, la sanidad está en Jehová. Él tiene control de todo y Él permite quién vive y quién muere. Ahí no podemos entrar en el punto de, bueno, ¿por qué Dios permitió que muriera tal o cual persona? Es decisión de Él. Él es el dador de la vida y Él es el quien decide quitar la vida. ¿Por qué decidió quitársela a tal o cual persona? Pues Él sabe por qué lo hizo. Nosotros no. Él da la vida y Él quita la vida. Él da la salud y Él permite la enfermedad. Pero Él está en control de todo. Entonces hay que confiar en sus designios. Hay que confiar en su sabiduría, ¿verdad? Entonces, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Entonces hay que adorar a Dios. Hay que cantarle a Dios. Porque Él está en control de todas las cosas. Si Él nos sana, seremos verdaderamente sanos. Si Él nos salva, seremos verdaderamente salvos. Hay una medicina que Dios ha puesto para salvarnos. Y ya está preparada, ya está lista. Tiene muchos años preparada. Se llama el Evangelio, la buena noticia. ¿Sabe que como en las pandemias sería una muy buena noticia que dijeran, tenemos una vacuna para el coronavirus, ya no tenemos que preocuparnos? ¡Ah, muy buena noticia! Bueno, eso sería el Evangelio para el pecado. El Evangelio para el pecado, para la enfermedad que nos mata espiritualmente, que nos mata eternamente. Hay una vacuna que Dios ya preparó y está disponible y es gratuita, no cuesta más que usted vaya y la tome. Obedecer el Evangelio. Mandó a su Hijo a dar su sangre para preparar y limpiarnos de este mal, de este pecado que tenemos. Ya está lista la vacuna. ¿Quieres ser verdaderamente salvo? Ya hay esa vacuna. Es el Evangelio. Es obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Entregar nuestra vida para que nos aplique esa vacuna a nuestra vida. Pero está en usted. Igual en mi caso, me decían, por ejemplo, cuando iba cada que voy al hospital, ya se le venció la del flu, ¿quiere que se la ponga? Y está en mí. Si yo les digo no, no me la ponen. No me obligan a ponerme la vacuna del flu. No me van a amarrar y me van a poner la vacuna del flu a fuerza si yo no quiero. Es decisión mía. Pero si me enfermo no puedo culpar a los doctores si me da el flu. Porque ellos dijeron, ¿te la ponemos ahorita? ¿La tenemos disponible? Y yo dije, no quiero. Bueno, si me enfermo no le puedo decir, doctor, es su culpa. No, ¿por qué va a ser mi culpa? Yo te la quise poner, tú dijiste que no. Igual con Dios. Dios ya preparó esa vacuna con la cual nos puede hacer verdaderamente salvos. Con la cual nos puede sanar espiritualmente, limpiar espiritualmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que Él resucitó. Y a través del bautismo podemos adquirir esa vacuna, esa salvación. Bueno, depende de usted si la quiere. Depende de usted si la acepta. Salmos capítulo 41. Vamos allá a Salmos ahora. Salmo capítulo 41. Versículos del 1 al versículo 4. Cuando leí este pasaje, se me vino a mi mente muchas cosas de personajes que conocemos públicos, de personas y hermanos en la iglesia también, que cabrían dentro de esta descripción. Bienaventurado, dice el versículo 1, doblemente feliz, doblemente dichoso, el que piensa en el pobre. El que piensa en el pobre en el día malo, lo va a librar Jehová. Si usted pensó en el pobre durante su vida cuando todo estaba bien y se acordó de ellos, en el día malo nos va a librar Dios.
Jehová, o Dios, nos guardará, nos va a cuidar en ese día malo. Y nos dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Versículo 3. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Aunque nos enfermemos, en ese momento de aflicción, Dios nos va a estar sustentando que no muramos, que sigamos con vida. Dice, y mullirás toda su cama en su enfermedad, y va a limpiar su cama, va a dejar sana a la persona, ¿verdad? Si te acordaste del pobre, ¿verdad? Durante los tiempos buenos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Versículo 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sabe qué dice el salmista? Más importante que la sanidad física es que me sane espiritualmente. Porque el espíritu es eterno, nuestra alma es eterna, pero nuestro cuerpo es temporal. El cuerpo se acaba tarde o temprano, por más saludable que usted se mantenga, por más ejercicio que hagamos, los años van a seguir pasando, los años van a seguir llegando. Y va a haber un tiempo en que vamos a tener que dejar este cuerpo porque ya no va a funcionar más. Ya no va a poder mantener la vida este cuerpo físico. Y lo que sigue es eterno. Por eso dice el salmista, más allá, Señor, que me mantengas en mi cama en los momentos difíciles, te pido que tengas misericordia de mí y sanes mi alma, que es más importante. Porque contra ti he pecado. Mi alma está enferma de pecado. Mi alma está sucia de pecado. Necesito que la limpies, que quites esa enfermedad de mí para poder estar eternamente delante de ti. Hermoso pasaje. Muy bonito, me gustó mucho a mí en lo particular. Y ahora también tenemos que entender, hermanos, que aunque Dios tiene poder sobre la enfermedad, Dios nos puede limpiar no solamente físicamente, sino también espiritualmente, que es lo más importante. También Dios puede decidir que esa enfermedad nunca se vaya de nuestro cuerpo físico. No estoy hablando de la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual, Dios ya hizo la vacuna y todo aquel que obedece ese evangelio no va a morir. Por eso lo recuerda nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16, 15, 16. Vayan por todo el mundo y prediquen, díganles que ya hay una vacuna. Prediquen el evangelio, la buena noticia. Denles la buena noticia a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Se va a salvar. Mas el que no creyere, si usted no quiere que le pongan esa vacuna, va a ser condenado. Pero es su decisión. Usted decide si le ponen la vacuna o no. Usted decide si acepta el evangelio o no. Si lo obedecen o no. Pero si hablamos de enfermedad física, quizás Dios decida que toda nuestra vida tengamos que padecer algún tipo de enfermedad. Y solo Él sabe por qué permite que vivamos con algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia. En lo espiritual quizás podamos estar sanos espiritualmente, preparados para la vida venidera, limpios, fuertes en lo espiritual, pero quizás nuestro cuerpo físico está débil, está enfermo, está con dolor constante. Y Dios puede que permita que eso haya en nuestra vida. Y usted dirá, ay, qué malo es Dios. No, hay un propósito siempre para todo de parte de Dios. Y le voy a dar nada más un ejemplo. No digo que este ejemplo sea su caso, porque cada caso es único e individual y diferente. Cada sufrimiento es diferente, cada padecimiento es diferente, pero quisiera darle un ejemplo para que vea a qué me refiero. Y está en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10, en el Nuevo Testamento. Vamos allá a 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿A qué me refiero con esto? Que usted sabe quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, previamente, que después se llamó Pablo. Pablo, el escritor inspirado por el Espíritu Santo que nos dejó la mayor parte del Nuevo Testamento, lo que tenemos en nuestra Biblia. Un hombre fiel a Dios. Un hombre que antes era perseguidor, que antes maltrataba y mataba a los cristianos, que antes era muy malo, que odiaba a Cristo, que decía que Cristo era falso. Después se encuentra con Cristo en ese encuentro donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo se levanta temeroso diciendo, Señor, ¿quién eres? Y Cristo le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dónde está el que decías que era mentiroso, Saulo? Aquí estoy. ¿No que yo era un fraude? ¿Que mi cuerpo lo habían robado? ¿Que no había resucitado? Estoy hablando contigo.
Te derribé al suelo sin siquiera poner mi mano sobre ti. Saulo creyó. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Pero ya fue salvo Saulo? No. ¿Ya había creído en Cristo? Sí. Pero aún así sus pecados todavía estaban en él. Recuerda Hechos 22:16. Cuando le dice a Ananías, hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Saulo ya había creído en Cristo. Y hoy en día muchas denominaciones nos dicen, con que usted cree en Cristo ya es salvo. No es cierto, Saulo creyó en Cristo y sus pecados todavía seguían en él. Porque no había tomado la vacuna que Dios había preparado para esta enfermedad del pecado. Porque no basta con decir, yo sí creo que la vacuna quita el coronavirus, esta nueva vacuna que encontraron, suponiendo que encontraron la vacuna contra el coronavirus. Sí creo que existe, sí es muy buena, sí la creo en mi corazón que sí existe, pero nunca se la pone. Pues no le va a ayudar en nada, de nada le sirve creer. Tiene que actuar en base a lo que usted cree. Saulo creyó, se aplicó la vacuna y fue limpio y cambió su actitud delante de Dios. Y empezó ahora a predicar a Cristo. Inmediatamente dice, después que recibió la vista y que fue bautizado, se levantó, tomó fuerzas y fue a predicar y a decir que Cristo era real, que no era como él lo decía antes, que era falso. Cristo existe, habló conmigo, me derribó al suelo, me dejó ciego. Y cuando fui bautizado, recibí la vista, ¿verdad? Recibí la restitución. Y usted dirá, bueno, ya después el apóstol Pablo fue muy buen apóstol, hizo muchas cosas, viajó, puso su vida en riesgo, fue de aquí para allá, estableció, bautizó hermanos, reprendió a Pedro. Bueno, hizo tantas cosas, nos dejó escrito lo que va a suceder en ciertos días, mandó cartas a las iglesias de instrucciones por mandamientos de Dios, hizo miles de cosas Saulo. Y todos diríamos, bueno, Dios lo tenía sano todo el tiempo, Saulo no sufría nada. No. Saulo padecía. Y de hecho el Señor le advirtió, ve, porque le tengo que mostrar a este hombre cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Pero hermano, Saulo ya había obedecido al Señor. ¿Por qué no lo sanó? Bueno, Dios tenía un plan para Saulo. Y había un porqué. Dios no retiraba esa enfermedad que Saulo tenía. Saulo tenía una enfermedad que le dolía mucho y decía, es como si me enterraran un cuchillo en la carne. Así sentía los dolores Saulo. Todos diríamos, qué malo es Dios. No, había un propósito y Saulo lo entendía. Pablo lo entendió. Pablo entendió el por qué Dios permitió que esto siguiera pasando en su vida. Entendió la razón de por qué. Y él mismo lo declara. Acompáñame aquí, escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto, les explica esto. Dice el versículo 7, y para que las grandezas de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Entendió la razón que dice Saulo? ¿Por qué Dios permitió que él tuviera esta enfermedad y no se le quitara este dolor tan inmenso que le llegaba a su cuerpo físico? La razón fue porque Saulo, Dios le estaba revelando a Saulo muchas cosas, profecías que iban a pasar, sus mandamientos, cosas que Saulo miraba y que no les permitido ver a la mayoría de los mortales. Estaba viendo cosas que la mayoría de los mortales no veremos hasta aquel día que estemos delante del Señor. Y él las miraba, y a él se le revelaban. Entonces dice, yo entiendo que Dios me dio este sufrimiento para que yo se me empiecen a despegar los pies del suelo y me sienta más que todos los demás. El dolor me hace recordar que soy mortal. El dolor me hace recordar que soy igual que mis hermanos, que no tengo nada de especial. Nada más porque vi las revelaciones de Dios no quiere decir que soy especial o diferente a ellos. Y el dolor me recuerda que también puedo morir y que también necesito de Dios como mis hermanos. Entonces había una intención por la cual el Señor permitió que Pablo tuviera este aguijón en la carne. Y Pablo lo declara y le manda una carta a la iglesia en Corinto y les dice el por qué Dios permite esto en su cuerpo. Dice, versículo 8,
Pero Saulo no quitaba el dedo del renglón. Obviamente a nadie nos gusta sentir dolor y todos le pediremos, Dios mío, ayúdamelo, quítamelo, ya entendí, no se me van a despegar los pies del piso. Me imagino el apóstol Pablo, de verdad, Señor, voy a ser humilde, no se me van a despegar los pies del piso, por favor, pero quítame este dolor. Te lo prometo que no me voy a sentir más que los demás. Te lo prometo que no me voy a exaltar en sobremanera. Y dice que rogaba al Señor, lo cual quiere decir que este dolor era fuerte para el apóstol Pablo. Dice el versículo 8, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, note lo interesante. Pablo tenía poder de resucitar muertos, como aquel muchacho que cayó de la azotea y lo resucitó. Tenía poder de sanar enfermos, tenía poder de quitar enfermedades, pero no tenía la autorización de parte de Dios para sanarse él mismo. ¿No le parece interesante? Entonces, ¿quién permitía que Saulo sanara a alguien? Dios. Dios le decía, a él lo vas a sanar. Y si Saulo quería sanar a alguien que Dios no le había dicho que lo sanara, así Saulo pusiera su mano, esa persona no iba a sanar. Imagínese a Saulo o diciéndole a alguno de los otros de los apóstoles, apóstoles, pongan su mano sobre mí para que se me quite esa enfermedad. Dios les hubiera dicho a los apóstoles, no se va a quitar la enfermedad. Él va a tener esa enfermedad. Hay una razón por la cual debe seguir teniendo esa enfermedad, para que no se enaltezca en sobremanera, para que no se le despeguen los pies del piso, porque le estoy revelando muchas cosas a él. Dice, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí y me ha dicho, fíjese, Dios le contestó a Saulo, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, note la conclusión del apóstol Pablo, porque cuando soy débil físicamente, cuando el dolor me tumba físicamente, cuando las aflicciones me tumban literalmente mi cuerpo físico, espiritualmente mi hombre interior se fortalece, confía más en Dios. Hay una razón. ¿Cuál razón hay? Solo Dios la sabe. Pero en el caso del apóstol Pablo, por lo cual permitió que él siguiera teniendo esta enfermedad y este sufrimiento en su cuerpo, tenía una razón de ser. Dios no hace nada nomás por hacerlo. Dios no se levanta en la mañana de mal humor y dice, hoy voy a matar a 15,000 personas porque ando de mal humor. No es así, no es Dios. Dios las cosas que hace, las hace con una intención. Hay una razón, hay una lógica en lo que Dios hace. Quizás nosotros no entendemos esa lógica porque, como les decía ayer, la mente de Dios es muchísimo más grande que la nuestra. Pero hay una razón. Lo único que quiero que entendamos es que Dios tiene control sobre la enfermedad, sobre la vida, sobre la muerte. Y no solamente sobre las enfermedades físicas, también sobre la enfermedad más grave que ningún médico puede tratar, y es la enfermedad espiritual llamada pecado. Y esa enfermedad, su fin es la muerte si no nos curamos. Muerte eterna, condenación eterna, tormento eterno. Hay una vacuna. Obediencia al Evangelio. Acérquese a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Confiésele como su Señor y Salvador y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y después del bautismo, lo único que pide es que seamos fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida eterna. ¿Por qué sufrimos? Hay 1001 razones. Dios sabe, en el caso de Saulo, era porque Saulo no se le despegaran los pies del piso, porque Dios le estaba revelando muchas cosas a Saulo y le dice, no. Pero Señor, por favor, quítamelo, no me va a pasar. No. Bástete mi gracia. Bástete la salvación que te di, la segunda oportunidad que te di. Olvídate de lo temporal, del cuerpo físico. Y Pablo lo entendió porque declara, ya no sé qué escoger, yo quisiera estar con el Señor, pero también entiendo que aquí es necesario, porque para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Porque de aquel lado, en el lado espiritual, mi hombre está sin dolor, mi hombre está limpio, mi hombre está sano. Porque el Señor limpió mis culpas, el Señor me perdonó. Este físico hay una razón por la cual esté así. Pero Dios me está cuidando por un dolor, por medio de un dolor y de una enfermedad, para que yo no me aleje de Él. Para que yo pueda gozar de esa esperanza y no manche mi hombre interior que ha sido limpio. Que cuide mis vestiduras blancas, como dice la Escritura. Bien, hermanos, entonces
Más allá de que si Dios permitió pandemias, hizo pandemias en la antigüedad, la pandemia más grande que ha sufrido la humanidad es el pecado. Nos lleva a la muerte eterna, dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el rescate de Dios, la vacuna de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere esa vacuna? Es gratis. Usted puede adquirirla, usted puede tenerla, pero es su decisión. También usted puede decir que no. Es su decisión. Pero Dios quiere que usted adquiera esa salvación, esa limpieza espiritual. Bien, mis hermanos, aquí nos quedamos.